La sociedad rusa, durante los años que duró el comunismo, pues sí se consideraban Europa, ¿no? Luego, durante los años 90, desde la caída, pues también tenían como modelo un poco el modelo consumista europeo, pero la psicología o su idiosincrasia, lo que algunos llaman el alma rusa, ahora comentábamos Tolstoy con don Antonio, pues el desconocimiento de ese alma rusa, de esa idiosincrasia, pues pone a la Unión Europea en desventaja, porque la incapacita quizá para negociar el fin de esta crisis de una manera independiente, sin depender de los Estados Unidos y de la OTAN. Entonces, a raíz yo creo que el derrocamiento de Yanukovych y la secesión y vuelta a Rusia de Crimea y luego toda la campaña militar que está habiendo contra la población civil en el este, y ya lo de la guinda que ha sido el ataque al rublo para intentar derrocar a Putin, crear un cambio de régimen, y como comentábamos en el programa anterior. Un momento. El ataque al rublo no es una operación independiente de la política internacional. No ha habido, yo creo, a no ser que me des datos que yo desconozco, pero no hay un ataque al rublo como una operación monetaria independiente de Ucrania, de Crimea, de Siria. Es que no hay. No es independiente, no, eso va... A ver, explica eso, porque es que puede conducir a error, es decir, el ataque al rublo. Sí, bueno, lo comentábamos el otro día, el intento que hace la OTAN o la desesperación de la economía anglosajona ante su ruina evidente debido a la cantidad de dólares que imprime sin otro respaldo que su poderío militar, es el intento de poner en contra a Rusia y a China, para poderlos poner en contra y que no colaboren entre sí desarrollando una nueva economía. Bien. Solamente era un paréntesis para que se entendiera que es que ha habido una operación independiente de la política internacional consistente solamente en el ataque al rublo, que eso no es. Le agradezco la aclaración porque quizá yo estaba concatenando datos que, como en otros programas, va por episodios. Y hago una introducción, quiero recuperar lo último que se dijo para que el oyente nuevo... Yo solo he pretendido que se te entendiera bien, nada más. Perfecto, don Antonio. Le agradezco la aclaración y me ayuda, claro, efectivamente, a continuar con el hilo de lo que quería más o menos exponer. Estaba comentando que el cambio de fase de la mentalidad de la sociedad rusa es evidente ya para los rusos, que hay una rusofobia tremenda. Entonces, históricamente, los rusos pues reaccionan de una manera que quizá Europa no entiende. Entonces yo quería explicar un poquito, no me quiero alargar, pero No, al grano. La cultura rusa, que no es romana, que es bizantina. Bueno, también era romano el Bizancio. Claro, Imperio Romano de Oriente. Era la segunda Roma. Exactamente. Y luego Rusia, a partir de Iván III, quiso ser la tercera Roma. La bifurcación que ocurre, sobre todo también la religión del catolicismo romano y la iglesia ortodoxa rusa procedente de la griega. Exacto. Como ahora mismo, y luego lo quería comentar más adelante, pero bueno, voy a adelantarlo, ahora mismo lo que está ocurriendo en Grecia es que claramente Grecia va a caer a favor de Rusia. Y ahora mismo las elecciones que va a haber en Grecia, que probablemente va a ganar de Syriza, el Tsipras Mira, José María, la manifestación primera y más profunda de la cultura es la religión. Lo que acabas de decir es de tal importancia cuando se producen crisis de orden mundial hegemónico, donde no hay equilibrio como está pasando desde la caída del muro de Berlín, que sí, hay de momento una hegemonía militar de Estados Unidos, pero como Estados Unidos va de batalla en batalla al fracaso final, porque en la política internacional no es más que derrotas y derrotas y derrotas, pues claro, llega un momento donde la cultura impone sus tendencias. Y la tendencia cultural griega es acercar la Iglesia ortodoxa. Es lo más profundo de Grecia y de Rusia, es la Iglesia ortodoxa. Además, no olvidemos que el cristianismo ortodoxo, el primigenio, entra a Rusia a través de Crimea. También, bueno. Por proximidad geográfica, esa zona del mundo. La zona esa sí, porque lo de Crimea, como ya recuerdas, que fue una conquista ya posterior de Catalina la Grande. Sí, pero bueno, antes de Catalina, el Kanato de Crimea... Sí, cuando habla del Kanato, ya eso sí. Fue tártaro, pero es que antes de ser Kanato de Crimea tártaro... Sí, señor. La religión estaba ya. Claro, ya era lo que llamaban la Gotia. Muy bien, perdón. Eso es otra introducción para que continúes tu discurso. De acuerdo, bueno, pues la cultura está muy incidida por la cultura griega, bizantina, como usted ha dicho, hegemónicamente con la religión. Y eso es lo que ha dirigido quizá al ser humano más a lo largo de la historia. Junto con el arte. Sí, claro, eso lo ha comentado además. El nacimiento del arte y de la religión son simultáneos también. Sí, es simultáneo. Lo comentó, creo usted, el otro día en un programa. Sí. Con Dalmacio Negro, creo que Sí, creo que sí. Estaba escuchando el otro día. Bueno, pues a partir de la cultura bizantina, que es griega, que entra a través de Cimeria, lo que es Crimea hoy, y entra hasta la capital rusa, que era Kiev, la capital de Ucrania hoy.
A partir de Iván III, claro. Exactamente, ya se proyecta hacia la Rusia interior, hacia el norte, y hasta que ya se forma el primer estado eslavo, ¿no? Oriental, que hemos comentado a veces, el Rus de Kiev. Con los duques de Moscú. Es el predecesor del zarato ruso. Sí. Que precede al imperio. Claro, como usted dice, claro, es el Gran Ducado de Moscú o Moscovia, ¿no? Bien, con toda esta introducción histórica cultural, pues lo que estamos intentando poner de manifiesto es que hay que ser muy ingenuo para pensar que Rusia no se ve atacada en su casa cuando se está atacando Ucrania. Porque Ucrania, salvo la parte de Galicia, que ha pertenecido históricamente a Polonia, Ucrania es Rusia. Y eso, por mucho que se empeñen muchos en decir que no, pues al final es así por historia. Después de Roma y Constantinopla, pues claro, Moscú ha sido la tercera Roma, han absorbido esa herencia clásica, greco-bizantina, y ya lo miran todo desde un prisma oriental, pero con una mentalidad ya muy rusa. Sí, pero siempre dirigido toda esa religión también al comercio y a la economía y al vivendi, al modus vivendi. Y eso que tú acabas de describir en tan pocas palabras desemboca en la vocación de Rusia, no solo de no abandonar el Mediterráneo, sino de abrir las vías del Báltico y las ligas hanseáticas. Todo eso viene de la lucha de los caminos a que fue obligada Rusia por el Imperio Otomano cuando conquista Constantinopla y cierra el comercio por el Mediterráneo a las dos civilizaciones cristianas que eran Bizancio y Roma. Sí, señor. Y además, apuntando lo que usted dice, los otomanos, los geógrafos árabes que no habían viajado al norte, pensaban de hecho que el mar Báltico y el mar Negro estaban comunicados por un estrecho de agua salada, sí, por el comercio tan frecuente que había. Eso es. ¿Cómo se forma la mentalidad de los rusos ante una ofensa? Se está haciendo ahora el ofender a los rusos, la reacción de la idiosincrasia rusa ante unas ofensas. Porque lo que es el occidente de Europa, si miramos un mapa, vemos que es que Rusia es inmensa en comparación con lo que es la Europa a partir de los Urales, que no deja de ser una península. Que siempre se hablaba de Europa diciendo ese pequeño cabo de Asia. Pues en ese pequeño cabo de Asia, que es Europa, las peleas, las naciones que surgen en un entorno de recursos muy limitados, porque el territorio, aunque nos pueda parecer grande, no es tan grande, pues esa presión también demográfica, pues sus disputas, es sacar la espada de manera rápida. O sea, en Europa se han formado guerras constantes por ofensas, por territorios, por casamientos entre monarcas, por conveniencias. Es la historia de Europa. A mí me desborda, no vamos a entrar en eso. Pero en comparación a lo que hacen los rusos, que tienen un territorio inmenso, que emergen como nación en un ambiente de recursos casi infinitos, pues sacando partido de esa ruta comercial que hablábamos, cuando alguien ofende a un ruso, lo que un ruso hace es que se retira geográficamente, no saca la espada y se pelea, le manda al infierno al que le ofende y no le vuelve a mirar a la cara. Entonces, esa estrategia de resolución de conflicto de los rusos es lo que parece que están haciendo ahora. O sea, a un ruso, si te dice que te vayas al infierno y no te vuelve a mirar a la cara, pues ya no va a volver a tener nada que ver contigo. Y además, si tú intentas con palabras confundirle, todavía es peor. Porque no solamente te va a mandar al infierno, sino que te va a mostrar el camino. Pero la famosa retirada de la controversia rusa, que está presente en muchísimas obras grandes, geniales de la literatura, en el terreno militar se ha traducido por las también constantes retiradas ante Napoleón como ante Hitler, para que sea el invierno y el clima y la geografía de Asia y de Rusia la que derrote a todos los intentos de invasión y de dominio occidentales en Rusia. Además, ha mencionado usted las dos principales, que fue la entrada de Napoleón y la entrada de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Y se retiran igual, es que es un recurso defensivo, porque, claro, porque tienen de aliado nada menos que la geografía, el clima, ese es su aliado. Exactamente, es que además lo que usted acaba de decir, o sea, cuando entra Napoleón va entrando y los rusos van dejando esa tierra quemada detrás de ellos. Eso es. Se van retirando hacia atrás y luego cuando entran los nazis también, de hecho se llevaron hasta la momia de Lenin a Siberia. Lo que parece mentira es cómo pueden los grandes estados europeos y Napoleón sobre todo y luego Hitler repetir los mismos errores. Los mismos errores. Es que hacen igual, invaden Rusia sabiendo que van a ser derrotados por el clima y se repiten un siglo y otro siglo. El clima y además la no colaboración, porque claro, aunque por ejemplo en la Segunda Guerra Mundial los rusos se retiraron hacia el norte, porque además también vamos a considerar un país muy parecido a Rusia en clima es Canadá, pero Canadá tiene sus ciudades al sur, Ottawa, Montreal, todo eso está al sur, el norte no está poblado, sin embargo Rusia tiene ciudades importantes, tiene a San Petersburgo, tiene Arcángel, entonces cuando se retiran los rusos al norte es que al norte tienen industria y pueden seguir funcionando. Eso no lo entendían los nazis, no lo entendía Napoleón en su momento, y lo que hacen los rusos también es cuando, por ejemplo,
tienen cucarachas o tienen chinches en una casa, lo que hacen simplemente es que se van a casa del vecino, quitan la calefacción y las cucarachas se mueren solas. Entonces es un poco ese símil, pues pasa igual. Entran los franceses, se van para atrás, se van a Siberia, quitan la calefacción, que es no colaborar con ellos. O sea, cuando un ruso que tiene en su casa recursos, pieles, leña, pues llegan los franceses con las casacas de verano de París, cuando se congelan, ¿no? Entonces, bueno, con este símil quería un poco explicar que la mentalidad de Rusia, que invadirlos con éxito, pues es imposible. O sea, para invadir a Rusia dicen ellos que hay que matarlos a todos, y no pueden matarlos a todos. Los rusos pueden perder territorio de manera momentánea, puede fluctuar ese territorio porque es inmenso, pero lo que no pueden perder nunca es el concepto de Rusia, lo que es el alma rusa, ¿no? Que llaman. Entonces, puede parecer absurdo, los occidentales pues escuchan que los rusos llaman a su país un país de príncipes, de poetas y de santos. A propósito de tu comentario tan acertado de esas costumbres psicológicas de los rusos, de retirarse cuando alguien los ofende y terminar con ellos para siempre, también me recuerda algo la inspiración de Lenin en la discusión con Trotsky cuando quiso en la paz de Brest-Litovsk retirarse, es decir, cederle al enemigo el territorio, no discutirle, bueno, ahí os quedáis. Ahí os quedáis. La revolución ya vendrá luego. Claro, es que esa es la técnica de los rusos. Es su territorio, pero bueno, si alguien se mete, dice, bueno, pues nos vamos a ver qué hacen ellos con ese territorio. Bien, continúa. Todo esto que estamos diciendo, aunque parezca quizá de divulgación cultural, al final voy a... No, por Dios. Estamos hablando de las raíces profundas que determinan los comportamientos sociales inconscientes del pueblo ruso. Y dentro de esos comportamientos está el político, están las estrategias. Por Dios, eso es más profundo que todos los conocimientos. Claro, por eso a eso me refiero.